Bueno, muy buenas noches, buenos días o buena tarde en cualquier lugar y hora en la que nos estemos encontrando para nuestra cita, nuestro compromiso del día lunes frente a la lectura comentada a la cual les he extendido una invitación a conocer para tratar un poco el texto de El juego de los vínculos de Denis Negmanovich. Entonces, bueno, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Y pues bueno, vamos a iniciar. Pues bueno, como todos sabemos, estamos en nuestras casitas, estamos en unos entornos en los que el ambiente nos acompaña de una u otra manera. Así que pues bueno, seguramente habrá sonido ambiente y esto también tiene que ver mucho con cómo nosotros nos hacemos también conscientes de esa red contexto en la que estamos, nos diría también Denise. Bien, bueno, por allí me llegaron algunos comentarios, algunas inquietudes, pero realmente más como unas comprensiones a las cuales se llegaron con el primer capítulo o el primer encuentro que tuvimos. Entonces es bien interesante cuando nos encontramos en un discurso o en una discusión en la cual podemos compartir algún tipo de reflexión sobre lo que nos toca, un texto sobre lo que nos toca la voz de un autor, de una autora, en este caso de Denise. Algunas voces lo plantearon como, venga, esta reflexión también me lleva a pensarme a mí desde qué ha pasado con mi historia, cómo me he constituido a través de mi mismo hacer, de mi misma vida, como, como una persona, como un sujeto, como una sujeto, en la que puedo reflexionarme, verme, explorarme un poco y llegar como a unas reflexiones, pero también una toma de conciencia de cierto orden o de cierto lugar de referencia distinto que también nos lleva a pensar o a reflexionar sobre cómo me relaciono conmigo y con el otro. Esto también es bien interesante, especialmente por allí con unas colegas con las que conversábamos un poco también sobre esa importancia que tiene el tener en cuenta como todo ese acontecer como parte de nuestra constitución actual, pero también como de esa relación que establecemos con nuestro contexto, con nuestra familia, con el devenir de lo que nos está sucediendo históricamente en lo actual. Muchas cosas allí que entran en esta primera invitación que nos hace Denise al pensar en eso precisamente que nos vincula y que nos lleva quizás más allá o a otro escenario o a otro lugar de reflexión. Bueno, quería empezar por allí, recogiendo también un poco como esa inquietud que movió a algunas colegas y algunos inquietos por este tema del vínculo, pero especialmente en esa reflexión sujeto-cuerpo que vimos la sesión pasada. Hoy quizás sea un poco más corto, porque el capítulo que nos invita hoy a reflexionar Denise tiene una longitud menor, pero no por ello deja de ser conceptualmente muy profundo, o tiene más bien es como una invitación a profundizar, se podría decir. Entonces vamos a iniciar. El capítulo se titula Pensar la subjetividad, complejidad, vínculos y emergencia. Y ella nos trae primero a Bachelard, a Gaston Bachelard, con una frase: hay que ir por el lado en que la razón gusta de estar en peligro. ¿Será? ¿Será que a nuestra razón le gusta ir por esos lados en donde está el peligro? Bueno, yo les invito a que lo reflexionemos a la voz de ella. Voy a leer el primer párrafo con el que abre el capítulo. Me parece que da una apertura bien interesante en continuidad con lo que habíamos visto en la sesión pasada. Una provocativa maldición china reza así: que vivas en una época muy interesante. Nosotros
que estamos navegando o chapoteando en una de ellas, estamos en condiciones de comprender la ironía de esas sabias palabras. Pero también, y abreviando en las mismas fuentes, podemos tomar la crisis por el lado de la oportunidad y sus desafíos, y no dejar que nos abrume su faceta de riesgo. Quiero detenerme aquí un poquito porque efectivamente a veces a nosotros nos sucede que nos relacionamos con nuestro entorno, nuestro contexto, con una frase bien particular y es quiero aprender mucho o quiero tener una vida llena de cosas, aventuras, crecer, formarme, todo esto. Bien. Por allá otro nos dice, pide te será dado. O sea, con tranquilidad. Pero acá lo que nos hace es como ese llamado a la ironía de lo que nos implica comprender precisamente ese hecho del vivir en una época interesante. O sea, que pasen cosas, que nos movilicen, que nos transformen, que a modo de crisis aparezcan quizás como la oportunidad o la posibilidad para adentrarnos a otros tipos de desafíos. Un desafío principalmente de autoconocimiento, de formación, de desarrollo social, bueno, toda una cantidad de cosas que entran allí. Es bien interesante. Quizás esto lo podremos traer también a nuestra época actual, lo que estamos viviendo en este momento como sociedad, como mundo. Cada uno y cada una estamos viviendo una época bastante interesante. Entonces, estas sabias palabras tomadas como crisis por el lado de la visión de la oportunidad que nos brinda la crisis, la resignificación del término crisis, hacia dónde nos está conduciendo. Ya continúa haciéndonos un recuerdo de lo que vimos en la sesión pasada sobre la incidencia que tiene la modernidad desde dos elementos, uno geométrico y el otro cartesiano. Y además nos dice, las coordenadas cartesianas ofrecían una grilla tranquilizadora y la ciencia presentaba un universo mecánico, manipulable y predecible, un mundo domesticado y desencantado. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a repensarnos y a tomar como posición nuevamente que quizás lo que a nosotros nos ha sucedido también dentro de nuestra cotidianidad y nuestra vida ha sido esa incidencia que tiene sobre la mirada objetiva, de objetivización del mundo, en donde pues yo lo domestico y yo lo manipulo, yo lo controlo, yo soy quien tiene el poder sobre el mundo. Cuando ya todos los lugares epistemológicamente actuales, contemporáneos, nos han movilizado hacia otros escenarios de pensamiento o se han reformulado esa misma idea. Algunos no tanto. Otro grupo ha tenido más bien como un enraizamiento sobre ese concepto de lo moderno. Nos hace un llamado Denis haciendo, valga la redundancia, como ese sentido, marcando el sentido de lo que nos ofrece esta entrada de siglo o este cambio de siglo, cronológicamente hablando en nuestros calendarios, en donde nosotros despertamos a un desplegar de la actividad, de la subjetividad que se cuestiona eso. O sea, el simple hecho de cuestionarse esa estructura en donde cartesianamente organizamos el mundo y lo tomamos en nuestras manos y lo hacemos objetivable o lo ponemos allí, lo hacemos predecible incluso, hace que pues entonces toda la posibilidad también se contemple, porque estamos viendo en un escenario o en un nivel o en un lugar, estamos teniendo otro punto de referencia. Si siguiéramos allí en este mismo lugar, quizás no lo veríamos porque sería nuestra verdad o una creencia enraizada que no hubiera tenido transformación. Entonces, adentrado el siglo XXI y con la incidencia e influencia de las tecnologías, no lo dice ella, pero sí lo podemos nosotros repensar y reflexionar, se despliega otra forma de ser, se despliegan diversas formas de ser, se repliegan formas de ser,
y también cambian las actividades de lo objetivo y lo subjetivo. Y nos transformamos nosotros también en nuestro mundo de experiencia. Es decir, entramos en una reflexión de que la experiencia en el mundo es de carácter multidimensional. Por eso es muy usual encontrar, cuando estamos en este lugar de pensamiento y de reflexión o de comprensión en el mundo, que no nos entendemos como un cuerpo solo, sino que nos entendemos como mente, espíritu, emoción, afecto, cuerpo mismo, ¿sí? Incluso se hablan de diferentes niveles de corporeidad, en fin. Multidimensionalidad también no solo entendida en términos de espacio, tiempo, lugar, sino también con otro tipo de percepciones que están, ¿no? Y eso ya nos lo dicen pues los teóricos que son los duros en esto, desde la física misma, cuando plantean la posibilidad de existencia de estas otras dimensiones. Nosotros conocemos tres, una cuarta que tiene que ver con el tiempo, con lo emocional, lo espiritual, etcétera, etcétera. O sea, sobre esto hay un largo trecho que también sería interesante explorar. El simple hecho de movernos del lugar cartesiano, donde la razón es la que hace objetivo el mundo, nos cambia de lugar y nos lleva a un escenario en donde podemos encontrar otras formas de ser y de hacer, o de sernos y hacernos, también de ser y hacer el mundo, que es una reflexión bien interesante que ya la veremos en un ratito acá. Nos dice ella: la lógica de la simplicidad ha dejado de ser funcional. O sea, ser simple y la simplificación tiene un problema. ¿Bien? Ha dejado de ser funcional. Y precisamos herramientas que nos permitan pensar en una manera no lineal, dar cuenta de las paradojas constitutivas de nuestro modo de expresarnos, acceder a un espacio cognitivo caracterizado por las formaciones de bucles donde, por un lado, el sujeto construye el objeto en su interacción con él y por otro, el propio sujeto es constituido en la interacción con el medio ambiente natural y social, que es donde nos lleva totalmente hacia la ruptura. Ya definitivamente nos reafirma que nosotros, por ser sujetos humanos, no significa que tomamos el mundo y lo hacemos objetivo y lo manipulamos y ya, sino que en la interacción el mismo objeto también tiene una interacción conmigo y también me transforma. Hagámonos la imagen de la caricatura que estoy seguro que muchos la habrán visto, donde aparece el ratoncito tipo laboratorio, está el personaje científico tomando medidas sobre lo que el ratoncito está haciendo y el ratón sale la nube de pensamiento del ratoncito y el ratón dice: ¿cómo tengo de condicionado al médico que cada vez que le aprimo el botón toma notas y además me da mi alimento? Cuando desde nuestra óptica es al contrario. Creo que para todos nosotros ya el discurso incluso de lo físico cuántico no nos es tan extraño, pero si de pronto no lo reconocemos tan fácil, conviene explorarlo un poco. Hay muy buen material en redes, en difusión pública y abierta sobre estos temas y sobre grandes divulgadores científicos como por ejemplo Michio Kaku, en donde nos habla sobre esa relación entre sujeto-objeto y cómo hay un fenómeno de interacción que no nos hace tan objetivos como quisiéramos quizás ser o como creíamos ser. Y eso es bien interesante, porque entonces estamos ya en un sustrato en donde la objetividad, mirar con la lupa todo este tipo de cosas, tendremos que verlas en un escenario de mucha más amplitud. Bueno, nos recalca Denise que en la perspectiva moderna el sujeto es sustancia pura, es independiente de, digamos, ese mundo y a la vez se constituye radicalmente como ajeno por algún asunto misterioso del mundo. En lo contemporáneo, en diferencia de esto, nos dice que radica una revolución epistemológica. ¿Y esto qué significa?
donde se pone ya entre comillas la mirada de la objetividad y además también nos habla ella de el mito del sujeto. Y esto tiene que ver con todo lo que ya hemos conversado. Aquí le añade ella una frase que me parece muy bonita y es: desde una mirada que parte de la vincularidad y la interacción como formas básicas de experiencia humana, la subjetividad no puede ser un carozo o una estructura fija, un núcleo estable e independiente. Inevitablemente, si estamos hablando de relaciones, yo no me puedo enunciar como un sujeto único. Y esto es, o bueno, quizás sí soy único, quizás sí soy única, pero yo no me debo a mí mismo únicamente. Creo que aquí ya lo logramos comprender un poquito más. Y voy a saltar un poco dentro de todo lo que ella nos cuenta para hacer un pequeño énfasis sobre lo que ella nos llama también desde las teorías psicológicas modernas, que realmente han tenido una afectación allí bien importante, porque nos dice ella, las teorías psicológicas de la modernidad también se han visto afectadas, arrastradas e incluso han quedado empantanadas en sus posibilidades creativas por la pregnancia e influjo de la filosofía de la escisión, de la separación, y las concepciones positivistas del conocimiento, incapaces de hacer lugar a una mirada interactiva de la experiencia humana del mundo que hoy está comenzando a desplegarse, expandirse y proliferar. Y entonces aquí es en donde ella nos hace ese llamado de miremos qué ha pasado con las diferentes escuelas psicológicas, y en casi todas ha sucedido ese fenómeno, salvo por algunos autores que han logrado hacer una relación entre las diferentes corrientes. Uno de ellos, que precisamente habla sobre los vínculos, es Bowlby, que tiene un trabajo muy interesante porque no excluye las escuelas psicológicas, sino que al contrario las asume para explicar, para comprender, para dar a entender y para entenderse en ese gran concepto que es el del vínculo. Además de esto, nos dice Denise que también tiene que pensarse, o este escenario nos lleva a ya tener un nuevo centro sobre la forma en la que nos comprendemos como sujetos, y es lo que tiene que ver con el pensar, sentir y actuar. Algo que en Maturana está bastante desarrollado desde el sentipensar. Entonces yo les invito a que conozcamos, obviamente a Denise, pero también que conozcamos a Maturana y a todos los autores, estudiosos y personas que han hecho una movilización alrededor del sentipensar, no del pensar para sentir. No es inteligencia emocional, que es otro asunto, también importante. Es sentipensar, ¿vale? Y en este gran camino, Denise nos trae unas preguntas que me parecen fabulosas. Entonces voy a leerlas porque creo que nos dicen más las preguntas de ella directamente que de mí. ¿Qué es eso de poner en tela de juicio nuestra identidad, nuestro concepto de experiencia, nuestra independencia, nuestras creencias sobre nosotros mismos? ¿Qué cosa extraña es esa de cuestionar la idea de una estructura psíquica, de un carozo identitario, para pasar a pensar en términos de un escurridizo devenir estructurante o de linajes de transformaciones? Miren estas preguntas tan potentes. Claro, porque lo que nosotros estamos haciendo con esta reflexión sobre nosotros, sobre los sujetos, es que efectivamente uno de los primeros escenarios que entran allí en cuestión es el de la identidad. Hay un autor, en este momento se me escapa el nombre, que nos habla de los anclajes de la identidad. Son 4 aspectos que nos toman y nos dicen, venga, es que usted no puede dejar de pensar en la identidad, o de sentir la identidad, de vivir la identidad, porque hay unos elementos, entre esos por ejemplo el nombre, que nos ancla, nos dice, miren, es que este es Antonio porque se llama Antonio. Y no solo por el nombre en sí, sino por toda la significación que puede tener incluso históricamente dentro de una familia.
o genealógicamente hablando otro tipo de implicaciones. El cuerpo y bueno, otra serie de cosas que les invito a conocerlos, los anclajes de la identidad personal, para que no lo olvidemos. Y aquí lo que nos dice es, bueno, pero esa identidad que nosotros creíamos tan fija y tan estática, quizás no solo desde sus anclajes, sino desde todos los elementos que la constituyen, se ven fuertemente movidos, tremendamente movidos, porque hacemos conciencia de que nosotros no somos esa identidad. Es decir, no, casi que no somos únicamente lo que decimos que somos, sino que somos lo que también los otros dicen que somos. Suena extraño, pero tiene que ver con esa interacción y esa relación con los otros. Por eso el tema de la subjetividad es tan importante acá. Nos hace un llamado a que pensemos en esta frase de Heráclito, en la que nos dice no nos bañamos 2 veces en el mismo río, pero además nos dice pongamos dentro de ese río estas cosas que se disuelven en el agua. ¿Qué se disuelve en el agua? Y se la lleva el río. Entonces es muy interesante porque también nos invita implícitamente a que conozcamos un poco todo este tema de la modernidad líquida. Pero yo sí les invito a que lo conozcamos. También nos hace un llamado sobre el pensar de lo arquetipal, de los arquetipos, pero no de los arquetipos en términos junguianos, sino de los arquetipos en términos de molde, en donde ese molde se vuelve, o bueno, ya empieza a un poco a desfigurar, porque ya no es tanto esa mirada de estandarización, aunque hay que reconocer que en el mundo actual hay una tendencia muy fuerte de los dos escenarios. Uno, a la estandarización plena y completa, de que nadie se salga de este molde, aún siendo muy flexibles y todo lo demás, pero que estemos dentro del molde. Y la otra, en la que el molde en sí mismo se va rompiendo y se va reestructurando, se va transformando en la medida en que la historia misma de la humanidad se va transformando, o vamos recordando también cosas que vale la pena aquí tenerlo muy en cuenta. Nos dice ella, los modelos teóricos de la modernidad se han caracterizado por una restricción profunda a explorar lo diverso, a darse cuenta de lo diferente, lo creativo, lo no domesticable, lo que se inscribe como acontecimiento y no puede fosilizarse en un modelo o en una estructura o en un pattern fijo o en un patrón fijo. Abrir nuestro pensamiento creando espacios para lo informal como no formal y no como sin forma. Implica dar cuenta a los cambios como verdaderas transformaciones y no como un despliegue de lo mismo, y es por lo tanto una perspectiva tanto cognitiva como ética. Bueno, yo creo que no tengo que decir mucho porque están muchas cosas. ¿Qué le agregaría? Algo que una frase que me ha acompañado durante un buen tiempo como un escenario de reflexión alrededor precisamente de las emociones, de lo vinculado y de la ruptura de los vínculos. Y es precisamente la tarea que nos debemos en educación o a nivel social en todos los órdenes de varias cosas. Yo lo planteo como el hablar de lo no hablado, escuchar lo que no escuchamos, o decir lo que no decimos, incluir lo que excluimos, permitirnos, ¿no? Permitirnos desde lo que tradicionalmente o normalmente no nos permitimos. Y eso tiene que ver también con el tabú. ¿Qué es eso diferente que podríamos llegar a categorizar como tabú? Como no permitido, como lo prohibido. Y eso que está ahí quizás tenga que ver también mucho más con lo que yo soy y no puedo ser, porque no me lo permito ser o porque no me lo permiten ser. Hay una cantidad de elementos que entran a jugar, y le hago énfasis al término de el modelo teórico es restringe la modernidad a aquello que no es domesticable. Nosotros lo hablamos, animales.
animales domésticos, animales no domésticos. O sea que hay unos que tienen una categoría y por lo general son de consumo. Entonces también miren esa noción, ahí está, en vivo y en directo, de lo que cogemos como humanos. Entonces también hay ahí como un asunto de nuestra relación con el mundo. Eso tiene que ver mucho con el sentipensar, evidentemente. Bueno, más adelante ella nos hace una reflexión adicional. Voy a leerla. Nos dice: la transformación conceptual que viene de la mano de una nueva metáfora como la del universo como red o entramado de relaciones y los individuos como nodos de esa red, hoy excede largamente a la transformación de la imagen del mundo propuesto por la física, para abarcar desde la lingüística hasta las teorías organizacionales, la psicología, la economía, donde está comenzando a tallar con fuerza. Y es por eso que nosotros nos encontramos con conceptos como esto, el juego de los vínculos. Y podemos resignificar ese concepto de red. ¿Qué implica red? ¿Qué es red? Red, tejido. Tejido, nodo. Tejido, complejidad, el complexus. El telar. E inevitablemente, desde mi punto de vista, nos lleva a pensar antes. A mí me lleva a pensar en el saber ancestral, en las tejedoras, cómo a través del tejido ahí está plasmada la cosmovisión que tenemos de la realidad o del mundo, la cosmovisión, a simple decirlo así. Y como en el mundo actual nosotros estamos en red, vivimos inmersos en las redes, esto nos conecta más allá del tiempo y el espacio, y más allá de la sincronía y la asincronía, nos conecta de alguna u otra manera. Y ni pensarlo, también en el escenario de lo que podríamos concebir como la red mundial, como ese gran entramado del mundo que nos constituye como aldea y que nos lleva a tomar conciencia de que estamos en un planeta, de que somos habitantes del mundo y por tanto somos terrestres según el nombre de nuestro planeta, y estamos en un escenario que compartimos todos. Y hoy, más que en otros tiempos tecnológicamente cercanos a nosotros, somos más conscientes de ellos, pero por un fenómeno que miren cómo a todos nos ha afectado y nos tiene en una condición de vida bien particular. Esta condición actual, ya todos saben a qué nos referimos. Como una cosa que pasa en un lugar del mundo viene rápidamente y afecta a todo. Eso tiene que ver con esa visión de red. Entonces, antes eso era como un concepto alejado. Ahora simplemente lo vivimos. Pero bueno, hay que llevarlo como también a otro nivel de conciencia en esta multidimensionalidad del ser. Imagínense en esto desde el escenario espiritual, lo que nos constituye como red, en la espiritualidad, en la trascendencia del ser, etc. Nos dice Denise: recién en las últimas décadas el giro epistemológico hacia la complejidad ha permitido que comenzáramos a dar cuenta de la multidimensionalidad que se abre cuando pasamos de las metáforas mecánicas al pensamiento complejo. Pasamos de pensar cartesianamente, de paso a paso, de organización tipo maquila, proceso, procedimiento, con esa estructura, burocracia al 100, a pensar como entramado, como red, como multidimensionalidad, como posibilidad e imposibilidad, como sujeto que tiene una identidad pero que no le es única, sino que se constituye con la de los otros y con los otros. Eso es ese pensamiento, digamos, como que ese giro, que toma en cuenta las interacciones dinámicas y las transformaciones. Ha comenzado a gestarse una cultura que no piensa el universo como un reloj, sino como un archipiélago de orden en un mar de caos. Me encanta esa frase. Archipiélagos de orden en un mar de caos. La cultura de la complejidad. Bien. O sea, archipiélagos de orden en un mar de caos. Maravilloso. Para entrar ahí a reflexionar sobre ese asunto de lo caótico, que a veces lo vemos como el gran problema. De pronto no lo es tanto.
Bien, más adelante nos dice ella, el mundo en el que vivimos los humanos no es un mundo abstracto, un contexto pasivo, sino nuestra propia creación simbólico-vivencial. Y aquí nos pone nosotros como copartícipes de la creación del mundo. Es un lugar epistemológico, filosóficamente hablando, clarísimo. Pero bueno, eso lo podemos adentrar en otro momento, en otro encuentro. Acá lo que nos pone es en un lugar de conciencia en el que nosotros somos creadores de nuestra realidad. Todo ese cuento que nos han dado ya hace un buen tiempo, con toda esta onda del New Age, que también tiene sus cosas ahí bien cuestionables, es el hecho de tú eres creador de tu propio mundo, tú eres creador de tu propia realidad, y bueno, todas esas cosas. Sí, sí, nosotros creamos el mundo, nosotros lo proyectamos mentalmente, emocionalmente, físicamente, lo creamos y a la vez nos crea. Es una retroactividad la que se da allí, una interretroactividad. No es un bucle sin fin, porque finalmente el mundo también se moviliza a su manera. Nosotros nos movilizamos a nuestra manera y nos vamos co-creando. Entonces esto es una cosa bien interesante porque podríamos decir que estamos en una mutua evolución. Una mutua me refiero a ustedes, yo, tecnología, mundo, planeta, sistema solar, cosmos en general. Bien. Es decir que podemos decir que somos una gran unidad que se está retrointeractuando para transformarse en sí misma y quizás llegar a un punto a identificarse a sí misma, ¿no? Por ahí nos decía Carl Sagan, si no me equivoco, o bueno, en estas perspectivas de cosmos, en donde nuestros ojos son la evolución del universo para verse a sí mismo. El universo se crea, surge todo esto, línea de tiempo, se expande, vida, vida con ojos, ojos que observan y nosotros miramos al cielo y miramos ¿qué? Al universo. Pero nosotros somos universo. A eso es. Y aquí estamos hablando de cosas muy potentes, no solo como filosofía, sino como emoción también. Imagínense en eso en el escenario de las emociones, en el escenario netamente de lo psicoafectivo y de lo vinculante, de nuestra historia como niños, como niñas, como jóvenes, adultos, mayores, como papás, mamás, como hijos, hijas. Soy hijo, pero también soy papá. Soy hija, pero también soy mamá. La feminidad y la masculinidad también aquí interrelacionada. Es una maravilla todo esto. Nos dice Denise, el sujeto no es una sumatoria de capacidades, propiedades o constituyentes elementales. Es una organización emergente. O sea, no es un conjunto de partes, un Lego que yo cojo y armo y ya, sino que es algo que surge. El sujeto solo adviene como tal en la trama relacional de su sociedad, o sea que nosotros nos debemos a nuestro mundo actual. Y por supuesto, por eso nosotros tenemos que comprender la historia y a los que leemos en la historia desde su temporalidad, desde su trama social. Si ustedes estudian pedagogía, por ejemplo, estamos estudiando educación y pedagogía y vamos a leer a Piaget y a Vygotsky, lo podemos leer 1000 veces desde los textos, pero si no comprendemos el lugar, o no por lo menos no nos permitimos situarnos en la trama de esa sociedad, del lugar en el que ocuparon en ese momento en el mundo, difícilmente podremos llegar a una profundidad un poquito mayor de lo que surge de estos autores. Y así con todos, con nosotros, con el otro. Imagínenselo en el escenario de la afectividad. Es que yo no sé por qué él es así, yo no sé por qué ella es así. ¿La has visto en su trama relacional? ¿En su trama social? ¿Cómo ha sido ese entramado, ese tejido en el que ese sujeto o ese sujeto ha surgido, ha emergido? Y entre nosotros, entre ustedes y yo, ¿qué tipo de vínculo existe? ¿Y qué tipo de trama generamos entre nosotros? ¿Qué nos teje? Cuánticamente, ¿qué nos une?
cómo emergemos el uno con el otro. Bien, de eso se trata. Nos dice Denise, las propiedades ya no están en las cosas, sino entre las cosas, en el intercambio. Casi que eso es volver a un escenario de nuestros ancestros. Me gusta mucho volver a esta imagen por el tema trueque, quizás en el escenario comercial, pero también tiene que ver mucho con el cómo nos constituimos como sociedad y nos comprendemos como habitantes de un escenario. Las propiedades ya no están en las cosas, o sea, afuera, sino entre las cosas, en el intercambio. Tengámoslo ahí, sostengámoslo, porque ella más adelante nos resalta el término convivir humano. Entonces lo voy a poner en contexto. Porque cierra así, convivir humano. Pero no es convivir así, sino con rayita vivir humano. Nos dice, y este cambio no solo se da en el nivel conceptual, sino que implica también abrirnos a una nueva sensibilidad y a otras formas de actuar y de conocer, a otra ética, a otra estética, ya que desde la mirada compleja de las dimensiones son inseparables con el convivir humano. La ética, la estética, el actuar, el conocer, la sensibilidad, el ser y el hacer. De eso se trata. Convivir. Surge el sujeto. Voy a ir más adelante en el texto, ya para empezar a ir bajando esta curvita e ir cerrando. Ella nos dice, el mundo en que vivimos es un mundo humano, un mundo simbólico, un mundo construido en nuestra interacción con lo real, con lo que está fuera del lenguaje, con el misterio que opone resistencia a nuestras creaciones y a la vez es la condición de posibilidad de las mismas. Es decir, que nosotros en las mismas posibilidades que tenemos de interacción y creación del mundo, podemos encontrar las mismas formas en las que el mundo puede llegar a transformarse de alguna manera. Bueno, después nos hace una explicación de lo complejo, condiciones de emergencia, bueno, todo un escenario que eso sí lo quiero dejar para otro tipo de encuentro, en donde pues se mire un poco con más precisión esos temas conceptuales, pero vamos a seguir como con la mirada del sujeto. Voy a leer este párrafo y es con el que cierra el capítulo. Nos dice, la transformación de nuestra mirada, que es lo que estamos viviendo, implica pasar de la búsqueda de certezas a la aceptación de la incertidumbre. Pasar de la búsqueda de certezas a la aceptación de la incertidumbre. Del destino fijado a la responsabilidad de la elección. Esas cosas que nosotros creemos es que así fue, porque es que así tocó, porque el destino quiso. Espérate. ¿Dónde está tu responsabilidad de elección en esas cosas que tú creíste, que consideraste que son fijas, destino? Y lo digo como estudioso también de ese otro tema, y es eso que me dicen a mí los astros está prefigurado, es una cosa que ya está así dicha. Tu poder de elección también está allí. De las leyes de la historia a la función historizante. De las leyes de la historia a la función historizante. De una única perspectiva privilegiada al sesgo de la mirada. Entonces, claro, esa es tremenda. De la única perspectiva privilegiada, o sea, solamente seguimos la perspectiva que ha estado en cierto lugar del mundo y es la que hay que seguir. Entonces, todos nosotros hablamos un idioma por una condición histórica que si nos vamos para atrás en el tiempo y la reconocemos, sabemos que fue dominante y eso sesgó. Y esa mirada dominante no sesga. Pero es diferente decir, es que esa es la verdad, la mirada es esa y no hay otra, a decir, esa es una mirada, y como tal es sesgada. No hay de otra.
En el camino nos encontramos con nosotros mismos profundamente unidos al mundo en una interacción compleja y multidimensional. Ese reencuentro del sujeto con su mirada ha dejado al descubierto nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Ha eliminado las garantías tranquilizadoras y nos ha abierto las puertas al vértigo de la creación. ¿Sabremos aceptar el desafío? Así concluye Denise este capítulo. ¿Sabremos aceptar el desafío? Bueno, yo también lo dejo ahí. Creo que no hay más que decir, sino la invitación misma que ella nos da a repensarnos desde allí o a, no sé, ni siquiera repensarnos. Recordemos, es multidimensional, ¿no? Sentirnos, descubrirnos, mirarnos, no mirarnos, estar con nosotros en el mundo, no estar, permitirnos irnos, explorarnos. Voy a reiterar unas palabras de ella. La transformación de nuestra mirada. Pasar de la certeza a la incertidumbre. Del destino a la elección. De la historia a creadores de historia. De la única perspectiva, o digámoslo así como de la única verdad, al sesgo de esa perspectiva, o al sesgo que tiene esa verdad. Lo que nos une profundamente al mundo es la interacción multidimensional con el mundo. Mi invitación, como lo dice ella dice, ¿sabremos aceptar el desafío? Yo les invitaría de la mano con ella a que nos redescubramos en ese escenario multidimensional. Y eso es. Bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Y bueno, estaré atento a sus comentarios, inquietudes, dudas de la posibilidad que tengamos de interactuar con este camino que se va tejiendo también poco a poco en este amplio sentido del que Denise nos invita con el juego de los vínculos. En nuestro próximo encuentro, o sea, dentro de 8 días, trabajaremos el siguiente capítulo, que son los nuevos paradigmas en el campo de la subjetividad, y aquí vamos a seguir escudriñando muchísimo más de todo eso, de lo complejo, pero también de lo emergente que hay en todo este trasegar. Así que bueno, nos vemos nos vemos el próximo lunes, el lunes 10, para quienes vean esto en otro momento. Entonces, un abrazo y estamos en contacto. Que estén muy bien.